Hola, mi nombre es Rogelis Ferrer. Hoy el punto a tratar es sobre la sucesión testamentaria. Tema número 6. Nos dice que la sucesión testamentaria es el acto jurídico de la voluntad, es decir, crea derechos y obligaciones en donde donde existe una transmisión a título universal o a particular. Dice que es la que constituye constituye el principal fin del testamento. Existe en ella un defecto de traslación de los derechos. No podemos encontrar en ella una creación o modificación de los derechos. De acuerdo con ello, la sucesión testamentaria es una institución mediante el cual, con motivo de la muerte de una persona, se transmite a sus sucesores la universalidad de los bienes, de los derechos y obligaciones que le pertenecen al primero, que es la herencia, exceptuándose lo que se extingue con el fallecimiento. De esta manera y en sentido amplio se conceptualiza lo que es la sucesión como todo cambio de sujeto de una relación jurídica en sentido restringido, como la transmisión de todos los bienes y derechos del difunto. El fundamento nos dice que se fundamenta con las relaciones de los familiares, en relación de los familiares o derechos provenientes entre los vínculos parentales. Es decir, que esto se fundamenta entre el vínculo familiar, el parentesco que tenga una persona con otra. Además de esto, dice que es vista la familia como elemento esencial. Asimismo, es importante señalar que a causa de la muerte, el patrimonio del causante queda sin titular, es decir, que éste queda sin título, pudiendo así trasladarlo o transmitirlo a otra persona. Pueda trasladarlo a una persona. Luego tenemos cuando este tiene lugar, es decir, la sucesión testamentaria tiene lugar cuando una persona legalmente es capaz de tener voluntad y manifestar y disponer de estos bienes por testamento, incluyendo a los herederos. Es decir, que para que esta tenga lugar, la persona tiene que tener la capacidad o tiene que ser capaz de disponer de estas obligaciones que le dejan, de esta sucesión. La naturaleza jurídica. Dentro de la naturaleza jurídica, según el artículo 834 del Código Civil venezolano, establecen su naturaleza jurídica, donde nos dice que la disposición testamentaria que comprendan la universalidad de una parte alicuota de los bienes del testador son a título universal y atribuyen la calidad de heredero. Los demás disposiciones son a título particular y lo atribuyen la calidad de legatario. Luego tenemos lo que es el testamento. El testamento, según el artículo 1833 de la misma ley, nos dice que el testamento es un acto revocable por el cual una persona dispone para después de su muerte de la totalidad o la parte de su matrimonio o alguna otra ordenación según las reglas establecidas. Es decir, que el testamento es un acto revocable que hace una persona después de su muerte a otra le hace la transmisión o la totalidad de la parte de sus bienes para que éste quede como titular. Es importante destacar que además de esto tenemos lo que son los caracteres. Los caracteres nos dice que los caracteres del testamento, al igual que su definición, se encuentran establecidas dentro de las normas, dentro de la misma norma. Tenemos que es un acto unilateral, ya que la única declaración válida que por lo tanto debe aparecer en el documento es la del testador. Tenemos también que es un acto de última voluntad, ya que el testamento siempre surtirá efecto después de la muerte del testador, es decir, mortis causa.
sin que por ningún otro concepto pueda producir efectos de vida causante, ni siquiera con carácter preliminar. Es un acto esencialmente revocable. El testador en cualquier momento de su vida puede cambiar o anular las disposiciones. Exacto. Si la persona todavía, cuando una persona se encuentra viva y quiere hacer cambios de sus testamentos, lo puede hacer. Lo puede hacer y anular las disposiciones que habían anteriormente y colocar lo que él crea conveniente y lo que él tenga a su disposición. Tenemos también que es un acto formal y solemne. El testamento está rodeado por un conjunto de formalidades indispensables para su validez, lo cual deben cumplirse necesariamente. La voluntad del testador debe estar manifestada de manera inequívoca y por lo tanto carecerá de validez cualquier manifestación o voluntad mediante se exprese una forma dudosa o indefinida. El testador debe estar en plena capacidad para efectuar el acto. De allí se considera nula toda disposición testamentaria hecha por quien no reúna los requisitos de capacidad a quien hicimos referencia al testador. Las limitaciones y la facultad para testar. Tenemos que el legislador ha consagrado de alguna forma o ciertas circunstancias que debemos tomar en cuenta para limitar en protección siempre los intereses de los parientes y allegados del iujus. Es decir, incapaces relativamente de afectar ciertas personas en relación con otras expresamente con lo señalado. Nos dice también que las disposiciones testamentarias. Tenemos que tomar en cuenta que las disposiciones testamentarias deben entenderse en el sentido literal de sus palabras. A no ser que aparezca claramente otra voluntad del testador. En caso de duda, se observará lo que aparezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del mismo testamento. La capacidad para disponer se establece en el artículo 836 del Código Civil venezolano, donde nos dice que la capacidad para disponer por testamento. Pueden disponer del testamento todos los que no estén declarados incapaces por la ley. Es decir, que pueden disponer todas las personas menos las que estén incapaces por la ley. También nos dice que la capacidad para recibir, según el artículo 839, donde nos dice que pueden recibir por testamento a todos los que no estén declarados incapaces por la ley. Es decir, todas aquellas personas que se han incapacitado o que tengan algún impedimento para disponer del mismo. Tenemos también la nulidad. Según el Código Civil, en su artículo 835, establece que no pueden dos o más personas testar en un mismo acto, sea provecho recíproco de un tercero. No pueden dos o más personas testar en un mismo acto, sea provechoso o recíproco de un tercero. Además, de acuerdo a ello, cabe mencionar que existe una nulidad en sentido estricto cuando todo el testamento de una de sus cláusulas carece de validez o faltar algún requisito esencial según lo establecido en la ley. Además de la nulidad por haber anulabilidad, la disposición testamentaria está afectada de algún vicio o defecto. ¿A quiénes pueden encomendarse la ejecución del testamento? Según el artículo 970, el juez de primera instancia, el juez a instancia de cualquier de los interesados de la sucesión debe señalar el plazo de racionamiento dentro del cual comparezca
al albacea aceptar su cargo y expulsarse del servicio. Nombramientos. Puede el testador nombrar uno o más albaceas según el artículo 968 del Código Civil venezolano. Las atribuciones. Las atribuciones de albacea serán la cual designa el testador, con arreglo según lo establecido en la ley. Los derechos del heredero, en caso del artículo anterior, nos dice que la herencia de dinero bastante para hacer los pagos de los tratados de dicho artículo. Duración de las fundaciones. Además tenemos la clasificación de los testamentos. Los testamentos se clasifican en testamento ordinario, testamento abierto, testamento cerrado y testamentos especiales. Existen formalidades para la apertura de su protocolización. Requisitos para las condiciones de su validez. Testamentos especiales, testamentos otorgados en el extranjero. Eso es todo, gracias por la atención.